Boa noite a todos e a todas. Obrigado, professor Matias Landau. Nós iniciaremos hoje mais uma conferência do curso de extensão Cidade, Urbanismo e Urbanização na América Latina, que é um curso compartilhado com as disciplinas Arquitetura e Urbanismo na América Latina no programa de pós-graduação em Arquitetura da FAU-NB e também uma disciplina na graduação que tem o mesmo título, que está sendo ofertada como disciplina optativa. Eu quero reforçar o agradecimento ao professor Matias, que aceitou fazer a conferência, que tem como tema Gobernar una ciudad desigual, problemas urbanos, políticos y sociales en Buenos Aires, 1870-1930. O professor Matias é doutor em Sociologia pela Escola de Altos Estudos Sociais na França, Paris, doutor em Ciências Sociais e magíster em Investigação em Ciências Sociais e licenciado em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires. É investigador adjunto de CONICET, com sede no Instituto de Investigações Gino Germani, e docente regular da carreira sociológica na UBA, Universidade de Buenos Aires. Eu peço para que todo mundo, né, acho que está só para registrar, os microfones já estão desligados, a câmera ajuda, né, no sinal, se todo mundo desligar. E, Matías, miles de gracias por haber aceptado a invitação y la palabra es tuya, cuando quieras, ¿vale? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación y por la invitación. Como decía recién Rodrigo, yo soy sociólogo, ese es un dato que me parece importante resaltar, por lo tanto mis investigaciones tienen una perspectiva histórica, pero siempre de una mirada sociológica. Lo que yo voy a presentar hoy, hablando con Rodrigo, que me sugería, tenía que ver con las transformaciones urbanas, políticas y sociales en un momento muy particular de las transformaciones, como sabemos, de las ciudades de América Latina, como fueron los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En mi caso, lo que voy a hacer es reseñar en algún sentido algunas de las principales ideas que están en este libro que es Gobernar Buenos Aires, que es un libro que saqué hace 2 años, que tiene como subtítulo Ciudad, Política y Sociedad del siglo XIX a nuestros días. Es decir, que es una historia de larga duración que analiza más de un siglo de historia de la ciudad de Buenos Aires, pero yo me voy a dedicar en este tiempo a analizar un periodo particular que es 1870-1930 y con mayor especificidad uno podría decir desde 1880, que ahora vamos a ver es un momento muy importante en la historia de la ciudad de Buenos Aires, hasta 1918 que marca como otro punto significativo. Voy a tratar de hablar lo más pausado posible, espero que entiendan mi español, y como decía hace un rato, voy a tratar para que sea ameno de ir echando algunas cuestiones a partir de un PowerPoint que armé para la presentación, ¿sí? Como les decía, la presentación tiene por título Gobernar Buenos Aires, gobernar una ciudad desigual, problemas urbanos, políticos y sociales en Buenos Aires, de 1870 a 1930. Voy a tratar de, para hacerlo lo más sucinto posible y para dar luego lugar a intercambio, debate y preguntas que siempre es más interesante, marcar una exposición en 4 partes. Una primera parte donde voy a tratar de reflexionar sobre la problemática municipal en la ciudad de Buenos Aires entre 1880 y 1918. Una segunda parte donde voy a analizar la problemática urbana
entre 1880 y 1918, es decir, el mismo periodo. Problemática municipal y problemática urbana son dos de los ejes fundamentales que yo voy trabajando a lo largo del libro durante todo el siglo XX, pero que acá voy a tratar de centrarlo en este periodo que vamos a trabajar hoy. En tercer lugar, la relación entre estas problemáticas, cuáles son las tensiones, las articulaciones entre la problemática municipal y la problemática urbana. Y por último, cuáles son las principales transformaciones que se van a dar a partir de la universalización del voto masculino en las elecciones municipales de 1918. Vamos a arrancar entonces por la problemática municipal en la ciudad de Buenos Aires. Yo voy a mencionar algunos elementos significativos que hacen a las transformaciones institucionales de la ciudad en ese momento. 1880 es un año muy importante en la historia argentina y particularmente en la historia de la ciudad de Buenos Aires, porque es el año en que la ciudad es federalizada. Hasta ese momento, desde 1810 hasta 1880, lo que hoy es Argentina vivió un siglo, digamos, 70 años convulsionados entre el poder porteño, el poder de las élites económicas, sociales que vivían en la ciudad de Buenos Aires y las del interior del país. Luego, bueno, de distintos sucesos que no vamos a mencionar, en 1880 se resuelve este problema político con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ese momento era la capital de la provincia homónima, es decir, de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la ciudad de Buenos Aires, entonces, es cedida por parte de la provincia de Buenos Aires para que residan en ella las autoridades federales. No, digamos, y esta cesión es distinto a lo que pasaba hasta ese momento, donde la ciudad era la sede del poder federal, pero no era una capital federal. A partir de ese momento se pasa a ser un territorio federal y ya no es más parte de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver en un rato que, en principio, con los límites que tenía hasta ese momento, que luego se van a transformar a partir de 1887. El segundo momento significativo es el de 1882, que es cuando se sanciona la Ley Orgánica Municipal. La Ley Orgánica Municipal fue la que se aprobó en el Congreso de la Nación para regir a partir de ese momento el gobierno municipal de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estableció como elemento más significativo esa Ley Orgánica Municipal? Bueno, una coexistencia entre un intendente que era nombrado directamente por el presidente de la Nación y un consejo deliberante que era elegido a partir del voto popular. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, se estableció una coexistencia entre un poder ejecutivo nombrado directamente por el presidente de la Nación y un poder legislativo municipal, es decir, un consejo deliberante elegido a través del voto popular, que duró todo el siglo XX, desde 1882 hasta 1996, que es cuando se establece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y pasa a tener un jefe de gobierno autónomo como tenemos en la actualidad. Pero, entonces, eso es un elemento muy significativo de la historia de Buenos Aires, en donde coexistió un intendente nombrado por el presidente de la Nación y un consejo deliberante elegido por voto popular. A lo largo de el periodo que vamos a analizar, 1880, 1882, 1918, el voto municipal, es decir, para elegir concejales, era censitario. Y además, había intervenciones muy frecuentes del Consejo Deliberante y un reemplazo por una comisión de vecinos. En este lapso funcionó el Consejo Deliberante 10 años de los 34, es decir, del 82 a 1918, de esos 34 años, el Consejo Deliberante funcionó solo 10. En el resto del tiempo, a partir de intervenciones, era reemplazado por comisiones de vecinos nombrados o por el Poder Municipal o por el Poder Federal.
hay algo que me parece muy significativo para retener en esta síntesis apretada que trato de hacer de la problemática municipal. ¿Por qué se justificaba de alguna manera una elección municipal a partir de un voto censitario en la Ciudad de Buenos Aires? Esto tenía que ver con una concepción muy frecuente en la época en las élites políticas y académicas de entonces, de una concepción de lo que yo denomino un municipio doméstico. Básicamente, la idea era que la ciudad, el municipio, debía ser gobernada como un conjunto de vecinos contribuyentes con intereses civiles en común. Es decir, que quienes eran los legítimos integrantes del municipio eran aquellos que eran considerados vecinos, y la idea de vecino estaba muy vinculada con la idea del contribuyente municipal, aquel que pagaba un impuesto directo, una patente comercial e industrial, y que por lo tanto tenía intereses en la ciudad, intereses en el municipio, y por lo tanto derecho a participar de los asuntos municipales. El resto de la población, si bien podía ser considerado ciudadano desde el punto de vista político y tener, por lo tanto, derechos de participación en las elecciones nacionales, no la tenía que tener dentro de lo que eran las elecciones municipales. Había una diferencia muy clara en el lenguaje de la época entre la idea de la nación, que era un cuerpo conformado por ciudadanos y cuyo gobierno era un gobierno político, y el municipio conformado por vecinos cuyo gobierno era un gobierno administrativo o civil. Entonces, esto me parece muy importante para retener. Esta disociación de la idea de la nación y del municipio, y fundamentalmente de que la nación... Es la confluencia de distintas experiencias de lucha y organización de trabajadores de la economía popular. A ver, ¿hola? Se me coló un audio, no sé por qué. Bueno. No, está todo cierto. Bien. No sé por qué se coló ese audio, pero bueno, sigo, cualquier cosa me dicen. El municipio, entonces, conformado por vecinos y cuyo gobierno era administrativo o civil. Y aquí tengo una cita que me parece, digamos, muy significativa para poder, o muy ilustrativa de esta concepción, de un diputado nacional, cuando se debatió justamente en el Congreso de la Nación esta diferenciación entre el voto municipal y el voto nacional, quiénes debían poder participar de las elecciones municipales y quiénes no. Y este diputado nacional decía el derecho que el individuo tiene a participar de la gestión de los negocios de la comuna debe estar en relación directa con la parte con que contribuyó a las necesidades del municipio en proporción al impuesto que paga. El individuo que no está directamente interesado en la administración de los negocios de la comuna, aquel que no contribuye a sus gastos, aquel que no participa de su vida doméstica, no tiene derecho alguno a participar de su administración. Y esto también lo expresa un autor español diciendo: nadie tiene derecho a llevar la mano a bolsillo ajeno. Entonces, acá está muy clara esta idea de que la participación en los asuntos municipales estaba vinculada con esta concepción del vecino, la idea de vecino muy vinculada con la de contribuyente, y por lo tanto la legítima participación, quienes eran considerados legítimos miembros del municipio, eran aquellos que aportaban y que era una parte minúscula respecto de la población de la ciudad. Hasta acá entonces la problemática municipal. Como decíamos, se articulaba sobre una idea de un municipio de los vecinos que tenían derecho a participar de sus asuntos comunes. Entendido entonces el municipio como una suma de problemáticas e intereses de tipo civil. Por eso los problemas eran entendidos como problemas sencillos de resolución de alumbrado, barrido, limpieza, problemas de la basura, etc.
Ahora bien, hasta acá el tema de la problemática municipal. Vamos ahora a analizar la problemática urbana. ¿Qué es lo que pasaba en términos urbanos en el mismo periodo en Buenos Aires? Y acá también tengo algunos primeros datos que me parecen muy significativos para poder mencionar. En primer lugar, en 1871, en Buenos Aires hubo una epidemia de fiebre amarilla que fue muy significativa por todas las consecuencias que tuvo en términos de mortalidad, pero también de modificación de las concepciones sobre cómo había que gobernar la ciudad en términos higiénicos. Todas las transformaciones que se dan en el periodo apuntan a empezar a modernizar de alguna manera el tratamiento de las cuestiones higiénicas en la ciudad. En paralelo, a partir de la década de 1870 y hasta 1918, se da un proceso en Buenos Aires de un crecimiento de población muy, pero muy importante. Acá tengo un pequeño cuadro para compartirles que me parece que grafica justamente cuáles son estas cifras y la importancia que tienen. En 1869, la población de la ciudad de Buenos Aires era de 177.787 habitantes, y en 1914, es decir, aproximadamente medio siglo después, la población se había multiplicado casi por 10. En el mismo lapso, pasamos de tener 92.158 inmigrantes a tener casi 800.000. Es decir, que también hubo una multiplicación de casi por 10. Lo que tenemos entonces es una ciudad que fue una de las que más creció en América Latina y que estaba en el orden de la recepción de inmigrantes después de Nueva York, y que tuvo un crecimiento exponencial que sobrepasó cualquier tipo de posibilidad de resolución de los problemas que iba generando. Y gran parte de ese aumento de la población de la ciudad estuvo vinculado con la inmigración extranjera que venía a la ciudad. Entonces, tenemos, por un lado, el escenario posterior a la fiebre amarilla y el gran crecimiento de población de la ciudad. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista urbano? Acá es un elemento que me parece muy, muy interesante compartirles, y es que yo les había contado que en 1880 la ciudad de Buenos Aires fue federalizada, es decir, que pasó a depender de los poderes federales, de los poderes nacionales, y ya no su territorio formar parte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hasta ese momento, la ciudad de Buenos Aires tenía una superficie de 87 kilómetros cuadrados, que pasó a partir de la extensión de los límites en 1887 a contar con 203 kilómetros cuadrados, que es la superficie que tiene desde 1887 a la actualidad. Lo que en ese momento fue pensado como la incorporación de sectores de la ciudad que no estaban poblados y que por lo tanto eran pampa húmeda, en la actualidad forman parte de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene una línea de separación urbana respecto del conurbano bonaerense, porque sigue indefinidamente. Acá tengo un plano que muestra justamente cuáles eran los límites de la ciudad hasta 1887, que fue la ciudad federalizada, y cómo en 1887 se suman dos partidos en ese momento, que eran el pueblo de Belgrano y el pueblo de Flores, que si bien tenían muy pocos habitantes, ya empezaban a tener, ahora vamos a ver, nexos desde el punto de vista urbano y social con la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la idea fue la de incorporar esos pueblos de Belgrano y de Flores, que estaban prácticamente deshabitados, digamos, con muy pocos habitantes,
pero incorporarlos al territorio de la ciudad de Buenos Aires. En este plano, lo que podemos ver es cómo se fueron ampliando los límites jurisdiccionales de la ciudad. Esta parte de acá es el Río de la Plata. Aquí tenemos la primera Buenos Aires de 1580. Estos eran los límites a principios del siglo XIX, en 1822, es decir, hasta dónde llegaba aproximadamente la ciudad. Los límites que tenía hasta 1880 y cómo luego pasa a tener toda esta superficie de estos 87 kilómetros cuadrados a estos 203 en 1887. Entonces, esta fue un hecho muy significativo, ahora vamos a ver, en términos urbanos en la ciudad, porque pasó de ser una ciudad concentrada todavía dentro de lo que era el puerto y la Plaza de Mayo, es decir, aquellos sectores que estaban aledaños al Río de la Plata, para poder ir creciendo fundamentalmente hacia el oeste, el sur y el norte, que es por donde más fue creciendo la ciudad, siguiendo fundamentalmente las líneas de ferrocarril que, como ustedes saben, empezaban o terminaban, según como uno lo quiera ver, en el puerto de Buenos Aires. Todo lo que venía del resto del país, del interior del país, fundamentalmente productos agrícolas, venían desde por la línea del ferrocarril que atravesaban la ciudad de Buenos Aires y terminaban en el... A ver, no sé qué pasa con eso. ¿Se me escucha, Rodrigo? Sí, perfectamente. Hay un ruido, pero no pasa nada, tranquilo. Sí, no sé de dónde vendrá, pero bueno. Continúo entonces. El crecimiento de la población seguía, como les decía, las líneas del ferrocarril, que ahora lo vamos a ver también en algunos planos de la época que son muy, muy ilustrativos. Hasta principios del siglo XX, gran parte del territorio de la ciudad de Buenos Aires estaba despoblado. Esto se puede ver en estos planos. Lo que se ve en rojo aquí, ustedes ven, es un plano de 1892, no sé si se llega a ver bien, eran los espacios que estaban de la ciudad poblados e incluso edificados, con lo que es el tradicional damero español que hoy por hoy llega a la totalidad de la ciudad. Yendo un poco hacia el norte por el ferrocarril, que es esta línea de acá, no sé si se llega a ver mi cursor, se llegaba a un pequeño pueblo que era justamente Belgrano, que tenía algunas manzanas, que son estas que se ven acá, también en color rojo, y si uno seguía hacia el oeste, desde lo que es la Plaza 11, siguiendo la línea del ferrocarril, aparecía otro pueblo, que era el pueblo de Flores, con también algunas manzanas edificadas. El resto del territorio de la ciudad, que se ve en verde, era fundamentalmente campo abierto de la pampa húmeda, que simplemente era pensado como la incorporación de un territorio para permitir el crecimiento futuro de la ciudad. Si nosotros nos vamos a 1912, lo que vemos es que ya tenemos la zona, acá tenemos el puerto, lo que es el Puerto Madero, acá tenemos el Riachuelo y la Boca, que es la zona más antigua de la ciudad, construida, pero también, siguiendo la línea que veíamos del ferrocarril hacia Belgrano, empezaron a aparecer otros núcleos de población, que son los nuevos barrios que van a ir apareciendo entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX, y lo mismo ocurre si uno sigue la línea del ferrocarril que va hacia Flores, en donde van a aparecer también distintos barrios de la ciudad. Para que tengan una idea, yo ahora les estoy hablando más o menos desde acá, desde Villa Urquiza, que es muy alejado de lo que sería el centro de la ciudad, pero dentro de los límites de la ciudad. Entonces, esto respecto de lo que es la ampliación de los límites de la ciudad.
¿Cuál era la justificación de ese crecimiento? Bueno, los argumentos higienistas jugaron un papel muy importante en ese momento para justificar el ensanche de los límites de la ciudad, y se establecía entonces una tensión, si uno va y analiza en términos históricos, los discursos, incluso las acciones que se establecían, ya sea en términos municipales, ya sea en términos urbanos. Mientras que los pensadores municipalistas seguían insistiendo en la idea de un municipio con un conjunto cerrado, jerarquizado y estático, donde había básicamente la idea de que los vecinos eran aquellos que contribuían a las arcas municipales y que tenían que, por lo tanto, ser considerados miembros del municipio y el resto no. Los higienistas empezaban a proponer la idea de una ciudad abierta y dinámica, en donde las relaciones entre los ricos y los pobres, aún cuando no se quisiera, digamos, simplemente por una cuestión de cómo se transmitían las enfermedades en la ciudad, debían ser consideradas como parte de la misma unidad urbana. Por eso es que acá otras dos citas que me parecen interesantes, los debates de la ampliación de los límites de la ciudad de 1884, uno de un senador nacional, Garzábal, que decía: es la consagración de la que la naturaleza y el tiempo han fundido en un solo cuerpo de ciudad, ya por su forma material como por todas las demás condiciones, necesidades y ventajas que caracterizan la unidad urbana, social y económica. Y otra cita, que es una metáfora que me parece realmente ilustrativa, dice: ¿qué medio hay, pues, para contener la extensión del perímetro de Buenos Aires? Es un hecho natural que no puede eludirse. Es como el traje del niño que debe ser ensanchado a medida que éste se cría y desarrolla. Tenemos entonces aquí una tensión entre cómo era entendida la problemática urbana y cómo era entendida la problemática municipal. Por un lado, decíamos, había una concepción del municipio muy restringido. Pensemos que participaban, cuando había elecciones municipales, menos del 5% de la población de la ciudad, solamente aquellos que, digamos, eran parte de la élite social y económica de la ciudad, y quedaban por fuera de lo que eran todas las posibilidades de participación dentro de lo que era la política municipal, la enorme mayoría de la población de la ciudad de Buenos Aires, que era, como veíamos hace un rato, predominantemente extranjera. De todos modos, si bien quedaban por fuera de la participación política nacional por ser extranjeros, no era ese el caso por ser el ser extranjero, de quedar fuera de la política municipal, sino básicamente el de ser pobres, el de no tener esa participación de tipo económica en la ciudad. Buenos Aires entonces era una ciudad desigual que estaba caracterizada por una dualidad, ¿no? Hay un libro clásico que se los recomiendo a aquellos que les interese particularmente la historia de Buenos Aires, de James Covey, que es un libro que se denomina Buenos Aires del centro de los barrios, que analiza justamente el crecimiento urbano entre 1870 y 1910. En ese libro, Covey plantea que la sociedad de Buenos Aires era una sociedad dual, entre una élite argentina y unas clases populares predominantemente extranjeras, ¿no? Entonces, acá hay algunas fotos que de alguna manera nos hablan de esa Buenos Aires de fin del siglo XIX. Por un lado, teníamos un gran proyecto modernizador llevado adelante por el intendente Torcuato de Alvear, que quería dejar atrás todo lo que era el pasado hispánico de la ciudad y construir una Buenos Aires afrancesada, siguiendo la experiencia de Haussmann en París, y por lo tanto se construyeron nuevas avenidas. Quizá la más emblemática es la Avenida de Mayo, que sale desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, que se inauguró en 1894. La de los bosques de Palermo, que bueno, era el lugar privilegiado donde la élite iba los fines de semana a pasear y a hacer sociales.
toda la transformación que se va a dar desde el punto de vista urbanístico en el centro de la ciudad. Acá tenemos una foto de la Recoba, que era esta construcción que atravesaba la Plaza de Mayo, que se demuele en 1884 para poder hacer de las dos plazas una misma plaza y modernizarla también siguiendo estas formas europeas y fundamentalmente francesas. Y mientras todo esto pasaba, mientras se modernizaba la ciudad, se gastaba dinero de la municipalidad en el ornato, es decir, en embellecer desde el punto de vista estético la ciudad. Gran parte de la población, fundamentalmente la población pobre, fundamentalmente la población inmigrante, vivía en condiciones de extrema precariedad, en los que se llamaban popularmente, en el lunfardo criollo, es decir, en la lengua popular, los conventillos, que no eran más que casas colectivas de inquilinato, en donde vivían varias familias hacinadas incluso en una habitación, sin las condiciones mínimas de higiene y en condiciones también que deseaban mucho respecto a su estabilidad en términos laborales, etc. Por lo tanto, teníamos esta dualidad, ¿no? Una dualidad que por un lado mantenía una municipalidad restrictiva, la idea del municipio de los vecinos, es decir, de aquellos que eran los contribuyentes, aquellos que eran los sectores de altos recursos. Por otro lado, una ciudad que se movía desde el punto de vista urbanístico, que crecía, que ampliaba los límites de la ciudad, que incorporaba concepciones urbanas, y entonces había una tensión permanente entre estas dos concepciones de ciudad. Y aquí es donde van a empezar a aparecer las primeras tensiones entre estas dos Buenos Aires, diría yo, entre estas dos concepciones, la de la Buenos Aires pensada en términos municipales y la Buenos Aires pensada en términos urbanos. ¿Por qué? Porque hasta 1880, uno diría 1890, había cierta naturalización de esa desigualdad. La idea de que el municipio era básicamente el espacio de los vecinos y que por lo tanto aquellos que no eran vecinos tenían el derecho a estar en la ciudad, pero no a participar, no a ser considerados parte de ella. Por lo tanto había que atenderlos, sí, desde un punto de vista asistencialista a los pobres, pero no como parte de su pertenencia a la ciudad. Había una categoría también muy, muy importante por ese momento, que era la categoría del vago. La idea del vago es el pobre que no tiene profesión, que no tiene un domicilio fijo y que por lo tanto no pertenece a la ciudad, ¿no? Esta diferencia entre el vecino y el vago era muy común en la época. Y aquí otra cita del mismo diputado nacional, que es aquel que hizo el dictamen de comisión cuando se discutió la ley orgánica municipal, que se llamaba Tristana Chaval Rodríguez, decía lo siguiente, dice, el vago en la República Argentina, que no tiene profesión, que no tiene oficio, que no tiene intereses que atender, lleva sin embargo sobre su cuello una cabeza que se la pueden cortar, y entonces tiene interés en elegir autoridades que no se la corten. Sin embargo, este mismo individuo entregado a la vagancia, tratándose de una elección municipal del distrito en que reside, no tiene ningún interés en ella, es simplemente ajeno al acto. Entonces, vemos como la idea del vago, digamos, que reproducía una mirada sobre las clases populares y que la diferenciaba básicamente del vecino, va a apoyar entonces, va a sostener esta mirada restringida del municipio doméstico, pero que va a empezar a tensionarse con las primeras miradas urbanas organicistas y fundamentalmente a partir de las críticas que desde los sectores populares, fundamentalmente el anarquismo, el socialismo, las primeras sociedades de fomento barriales que aparecen con la creación de los barrios en las últimas décadas del siglo, empiezan a cuestionar esta idea de que puede haber una diferencia entre el vago y el vecino.
Hay un momento significativo que es 1890, hay una crisis muy grande en la ciudad, esto hace estallar la falta de trabajo, hace estallar la cuestión social, y empiezan a aparecer explicaciones, fundamentalmente, primero desde los sectores populares, y luego también de algunas élites ilustradas, fundamentalmente reformistas, que van a empezar a decir, bueno, la falta de trabajo, no tener domicilio fijo, no tener un trabajo estable, no es producto de una voluntad individual. No es producto de que el individuo quiere ser vago, es decir, quiere no trabajar, quiere dedicarse a la vagancia. Por el contrario, es la consecuencia de las relaciones sociales, las relaciones de producción en el marco de una sociedad capitalista, y que por lo tanto estos individuos se ven obligados a irse de la ciudad para poder, por ejemplo, trabajar de forma temporaria en la cosecha en el campo, y después vuelven, no tienen un domicilio, pero son parte de la ciudad, forman parte de la misma, la transitan, pagan impuestos desde el punto de vista de los impuestos indirectos, y que por lo tanto tienen que ser ya considerados vecinos. Por lo tanto, la apuesta de esos sectores es la democratización de la noción de vecino, ¿sí? Aquí hay una crítica, otra vez, que se hace desde un periódico socialista a fin del siglo XIX, de esta idea excluyente de la municipalidad. Decían, la Municipalidad de Buenos Aires es una institución que representa el modo más cínico y descarado de los intereses exclusivos de los ricos grandes hacendados, pues la ley excluye un 50% de los hijos del país y un 90% de los habitantes extranjeros del derecho de sufragio. Y de la exclusión del proletariado de la cosa pública resulta la bancarrota del Estado, el robo público, el ladronaje en todos los ramos del gobierno y la deshonra nacional. Hay entonces, en esos últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX, una lucha por ampliar entonces esa concepción del vecino. Y hay otra cita que les quería leer de un diputado socialista, Mario Bravo, un dirigente muy importante por entonces, que dice ya en 1915, la ciudad de Buenos Aires no es ya la vieja aldea que podía ser gobernada por una comisión de vecinos, más o menos honorables, más o menos ancianos. La ciudad de Buenos Aires es la segunda capital latina del mundo, es una ciudad que tiene en sus demostraciones de progreso todos los signos elevados de cultura y civilización. No se puede considerar ya la capital como una simple aglomeración de vecinos. Entonces, quería parar un poco la pelota acá antes de entrar en lo último que quería mencionarles y sintetizar un poco cuál es el principal argumento que yo quería compartir con ustedes. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un proceso, que es el proceso que se inicia con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que hace es responder a una necesidad, que es la necesidad de los poderes nacionales de contar con un poder en la ciudad, pero al mismo tiempo se logra garantizar los intereses de las élites porteñas a partir de la idea de una municipalidad restringida, a partir de la idea de una participación limitada a quienes son considerados vecinos de la ciudad, y esto supone entonces una concepción estática que deja por fuera de la idea de ser un integrante legítimo del municipio a gran parte de la población de la ciudad. Al mismo tiempo tenemos un proceso de transformación urbana de la ciudad, fundamentalmente a partir de la ampliación de los límites jurisdiccionales, que va a pasar de, como les decía, 87 kilómetros cuadrados a 203, es decir, la ciudad se amplía, y en esta ampliación juegan un rol muy importante saberes, discursos que provienen de, fundamentalmente, el discurso en primer momento médico, higienista, pero en segundo lugar de las nuevas voces del derecho y de la sociología, que empiezan a plantear la idea de una ciudad entendida como una interdependencia de relaciones entre ricos y pobres, sectores acomodados y sectores desprotegidos, el centro
y los barrios, y empezar a pensar de qué manera un gobierno de la ciudad tiene que incorporar entonces a todos esos sectores. Tenemos entonces una tensión entre estos dos elementos, un municipio restringido de los vecinos, una ciudad que es una ciudad en donde deben ser considerados todos, y esta tensión se va a empezar a resolver a partir de que en 1890 la tensión entre estas dos perspectivas es cada vez más problemática, pero no se va a resolver pensando la idea de un municipio político, por ejemplo. Los mismos socialistas, los mismos sectores populares, siguen con la idea de que participar de la ciudad tiene que ver con con ser vecino de ella, es decir, participar supone de alguna manera un aporte de tipo económico, pero lo que van a decir es este aporte lo hacen ricos y pobres porque todos trabajamos en la ciudad, todos transitamos por la ciudad, todos pagamos impuestos, aunque sean indirectos en la ciudad, y todos formamos parte de ese organismo socio-urbano que es la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que va a terminar entonces por resolverse de alguna manera a partir de las primeras décadas del siglo XX, que va a decantar en una reforma municipal que se va a dar en 1916 y 17, que va a empezar a hacerse efectiva a partir de las primeras elecciones municipales de 1918, donde se va de alguna manera a democratizar esa idea de vecino. No van a ser ya vecinos solamente los miembros de la élite social y política, sino que parte de los sectores medios y los sectores populares empiezan a participar activamente en la política municipal de la ciudad, fundamentalmente a partir de dos partidos políticos que son el Partido Socialista y el Partido Radical. Entonces, esto va a llevarnos a una nueva etapa de la ciudad, y con esto paso al último punto de la exposición, que tiene que ver con las principales transformaciones que se van a dar a partir de 1917, 1918, y que van a caracterizar un poco a la Buenos Aires de entreguerras, que por un lado es la articulación entre las problemáticas municipal y urbana. A partir de esas primeras décadas del siglo, empiezan a aparecer algunos discursos muy interesantes. Yo ahora no tengo tiempo de meterme en detalle en ellos, pero desde la sociología, desde el derecho, autores como Adolfo Posada, empiezan a plantear que la ciudad y el municipio tienen que ser considerados como una unidad a la vez urbana y municipal. Es decir, una sociedad en donde las relaciones de interdependencia que hacen de eso un conjunto social debe entonces poder integrar a todos los individuos, y que eso, de alguna manera, tiene que responder a las características del territorio, es decir, hasta dónde llegan territorialmente esas relaciones de interdependencia social, debe ser considerada la ciudad y el municipio. Entonces empiezan a aparecer en ese momento concepciones sociales de la ciudad y del municipio, y deja de alguna manera de ser pensada la ciudad como un gobierno relativamente sencillo, de bajo nivel de complejidad, para profundizarse una mirada que ya venía del fin del siglo XIX, pero que a partir de las primeras décadas del XX empieza a ser cada vez más importante, que tiene que ver con un discurso técnico del gobierno de la ciudad, la necesidad de incorporar saberes expertos, bajo la idea de que es a partir de la idea de la ciencia y la técnica que se puede gobernar una ciudad moderna. Al mismo tiempo, a partir de la década del 20, la ciudad de Buenos Aires, como veíamos en el plano que les mostré hace unos minutos, se extiende hacia los barrios, empieza a aparecer una vida política y social en cada uno de estos núcleos barriales, fundamentalmente a partir de la creación de comisiones de fomento, ¿sí? De sociedades de fomento, que eran sociedades vecinales,
que empiezan a tener como interlocutor a las autoridades municipales, y al mismo tiempo a generar una red de vinculación con los partidos políticos, fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Radical, que empiezan a jugar en no solamente la escala municipal, sino también en la escala barrial. Empieza a haber una articulación de esas lógicas y articulaciones barriales con la lógica más general desde el punto de vista municipal. Pensemos que a partir de entonces, entre 1918 y 1930, es el periodo donde el sistema partidario de la ciudad funciona sin interrupciones, que es el periodo más largo del siglo XX hasta la autonomía en 1996. Y dos últimas cuestiones que quería mencionar es que el crecimiento que decíamos hace un rato se va a dar muy rápido desde el punto de vista de la población, del crecimiento poblacional, va a seguir un crecimiento territorial también muy rápido. Buenos Aires se va a construir fundamentalmente a partir de una estrategia de autoconstrucción, es decir, los mismos inmigrantes que vivían en los conventillos logran salir de ellos a partir de la compra de un terrenito en las afueras de la ciudad, de lo que era en ese momento las afueras, que ahora está dentro de la misma, y que empiezan entonces a construir sus propios espacios para habitar. Por eso Buenos Aires fue, y de alguna manera sigue siendo, una ciudad bastante chata desde el punto de vista de su altura y muy extensa. Y empiezan a crearse entonces esas relaciones barriales que al mismo tiempo van a llevar los déficits que a fines del siglo XIX estaban concentrados en el centro de la ciudad hacia los barrios. Va a haber un déficit de la posibilidad que tenía los poderes municipales de actuar sobre esos espacios, y entonces van a proliferar formas de autogestión que de alguna manera también eran legitimadas y alabadas por el poder municipal. Y hacia la década del 30, ya cerrando entonces este periodo, lo que encontramos es que Buenos Aires se encuentra ya poblada, modernizada desde el punto de vista de la inscripción o la legítima participación de distintos grupos sociales en sus dinámicas políticas y sociales, y que empieza entonces a crecer hacia afuera de esos límites que estuvieron marcados en 1887, y que entonces surge un nuevo periodo que acá no vamos a analizar, que es el de la Buenos Aires metropolitana. Es donde de alguna manera empiezan a aparecer los problemas que llegan hasta el presente, y es esa diferencia, ese desfasaje entre los límites jurisdiccionales de la ciudad, que son los mismos que tenemos marcados desde 1887, y el desarrollo urbano, que hoy por hoy sigue sobre los partidos del conurbano y va mucho más allá de los límites marcados por entonces. Bien. Por último, entonces, este es el plano de Buenos Aires de 1936, donde ya estaba absolutamente toda edificada y poblada, y que va a dar lugar a, como decía, el surgimiento de lo que es la problemática metropolitana. Bien, bueno, más o menos esta era la idea, era mostrar cómo en el fin del siglo XIX tenemos esta tensión entre la problemática municipal, la problemática urbana, cómo se tensionan las figuras del vecino y la figura del ciudadano, cómo juegan un lugar muy importante distintos saberes expertos en cada momento, que estos saberes expertos por momentos se tensionan, pero también por momentos se articulan, y que todo esto va a generar una transformación que es a la vez una transformación urbana, pero es también una transformación económica, social y política a la vez. Uno de los objetivos de mi libro es articular estas dimensiones que muchas veces se trabajan en términos estancos, ¿sí? De forma separada, cuestiones urbanas por un lado y políticas por el otro, y ver cómo de alguna manera hay una articulación entre estas dimensiones para poder pensar cómo es que en cada momento se reflexionó sobre cómo gobernar la ciudad y cómo las autoridades
en cada momento también actuar en consecuencia. Bueno, les agradezco mucho, sobre todo a Rodrigo por la invitación, espero que haya sido claro y que se haya entendido aún en español. Muy bien, muchas gracias, Matías, por la conferencia, que a mí mucho me interesa, sobre todo por la cuestión del pensamiento municipalista, que vengo trabajando hace unos años, pero hay mucho que hablar. Matías, mil de gracias por la conferencia y bien, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya seguiremos por otros caminos y espero que algún día termine esto y nos encontremos presencialmente. Seguro que sí, mil de gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tchau para todos. Tchau, Carolina, Maribel.